Miércoles, misericordia perdida. Primera de Juan 4, versículo 17 al 20, dice: En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Primera de Juan 4, 7 al 20 remarca el amor como una característica esencial de Dios. El apóstol Juan enseña que Dios es amor y que todos los que aman han nacido de Dios y lo conocen. El amor de Dios no solo se manifiesta en su carácter, sino en su acción redentora al enviar a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Primera de Juan 4, 9 al 10. Por otro lado, la parábola del siervo que no perdona, en Mateo 18, 23 al 35, muestra la grandeza de la misericordia divina y la gravedad de rechazar la misericordia. Jesús utiliza esta historia para ilustrar el principio del perdón y la reciprocidad en el reino de Dios. Es decir, en el reino de Dios hay amor, pero si una criatura decide no aceptar ese amor, ese perdón, esa gracia, ese abrazo celestial, Dios no impone y no obliga, porque el amor no puede obligar. El amor tiene los brazos crucificados cuando se trata de salvar a una persona que no quiere ser salvada. En Primera de Juan 4, 7 al 8, la palabra griega ágape define un amor que va más allá de las emociones humanas, siendo un amor altruista y desinteresado. Este amor tiene su origen en Dios y quienes lo experimentan demuestran que son hijos de Dios. El versículo 19 recalca: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esta frase en griego enfatiza que nuestra capacidad de amar depende de la iniciativa de Dios. En Mateo 18, 23 al 35, los números subrayan la inmensidad de la deuda perdonada. Los 10,000 talentos equivalen a una cantidad impagable, representando el pecado humano. Por otro lado, los 100 denarios son una suma considerable, pero infinitamente menor. Esta comparación revela que el perdón que Dios nos otorga es incomparablemente mayor que cualquier deuda interpersonal. El amor y la misericordia de Dios son eternos, pero su disfrute depende de nuestra respuesta. El siervo perdonado inicialmente recibió la compasión de su amo, pero al no reflejar ese perdón hacia su prójimo, anuló los beneficios recibidos. Esto nos enseña que el amor y el perdón no son meramente dones que recibimos, sino también responsabilidades que asumimos. La parábola también refleja la justicia divina. Dios no retira su amor, pero aquellos que rechazan su misericordia y se niegan a extenderla a otros, pierden los beneficios de su gracia. El reino de Dios da amor, pero para que haya una relación verdadera, el reino de Dios espera que respondamos a ese amor. Aquellos que han sido perdonados y comprenden el perdón divino no dudarán en perdonar las ofensas de otros, sean grandes o sean pequeñas. ¿Qué debemos hacer? Número 1. Extender el perdón. Reflexionemos sobre las veces que Dios ha perdonado nuestras fallas. Hermanos, si Dios nos ha perdonado tanto, debemos perdonar a quienes nos han ofendido, no importa la magnitud del agravio. Recordemos que solo el que comprende la gracia de Dios puede vivir para otorgar gracia a los que no se la merecen. Número 2. Cultivar el amor. Permitamos que el amor de Dios transforme nuestra vida diaria. Busquemos maneras de expresar este amor en actos que sean concretos, específicos y de valor hacia nuestra familia, hacia nuestros hermanos de iglesia, hacia nuestros amigos, hacia nuestros compañeros de trabajo y hacia nuestros vecinos. Número 3. Mantener una actitud de gratitud. Reconocer la inmensidad de la deuda que Dios ha perdonado
para nosotros debería llenar nuestro corazón de humildad y de gratitud, motivándonos a vivir conforme a su voluntad. La lección de misericordia perdida, o sea, la lección de hoy, nos invita a recordar que el amor y el perdón de Dios son inmerecidos, inmensurables y transformadores. Sin embargo, también son un llamado a la acción. Aceptar el amor de Dios implica reflejarlo hacia los demás, mientras que rechazar esta responsabilidad puede alejarnos de su favor. Que nuestras vidas sean un testimonio del amor perfecto y la misericordia infinita de Dios. Vivamos cada día conscientes de su gracia y dispuestos a compartirla con quienes nos rodean. Dice la hermana Elena de White: el que no perdona suprime el único conducto por el cual puede recibir la misericordia de Dios. No debemos pensar que a menos que confiesen su culpa a los que nos han hecho daño, tenemos razón para no perdonarlos. Sin duda, es su deber humillar sus corazones por el arrepentimiento y la confesión, pero hemos de tener un espíritu compasivo hacia los que han pecado contra nosotros, confiesen o no sus faltas. Por mucho que nos hayan ofendido, no debemos pensar de continuo en los agravios que hemos sufrido ni compadecernos de nosotros mismos por los daños. Así como esperamos que Dios nos perdone nuestras ofensas, debemos perdonar a todos los que nos han hecho mal. Discurso Maestro de Jesucristo, página 92 y 93. Miércoles. Comentario de la hermana Elena G. de White. Misericordia perdida. En la parábola se revocó la sentencia cuando el deudor pidió una prórroga, con la promesa: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Toda la deuda fue cancelada, y pronto se le dio una oportunidad de seguir el ejemplo del Señor que le había perdonado. Al salir, se encontró con un consiervo que le debía una pequeña suma. Se le habían perdonado 10.000 talentos, y el deudor le debía 100 denarios. Pero el que había sido tratado tan misericordiosamente, trató a su consiervo en una forma completamente distinta. Cuando el deudor suplicó misericordia a su señor, no comprendía verdaderamente la enormidad de su deuda. No se daba cuenta de su impotencia. Esperaba librarse. Ten paciencia conmigo, dijo, y yo te lo pagaré todo. Así también hay muchos que esperan merecer por sus propias obras el favor de Dios. No comprenden su impotencia. No aceptan la gracia de Dios como un don gratuito, sino que tratan de levantarse a sí mismos con su justicia propia. Su propio corazón no está quebrantado y humillado a causa del pecado, y son exigentes y no perdonan a otros. Sus propios pecados contra Dios, comparados con los pecados de sus hermanos contra ellos, son como 10.000 talentos comparados con 100 denarios, casi a razón de 1.000.000 por uno. Sin embargo, se atreven a no perdonar. Palabras de vida del Gran Maestro, página 191 y 192. Si el Señor tratara a la familia humana como los hombres se tratan unos a otros, habríamos sido consumidos, pero Él es longánime, de tierna compasión, que perdona nuestras transgresiones y pecados. Cuando lo buscamos de todo corazón, lo hallamos. Pero la misericordia de Cristo al perdonar las iniquidades de los hombres nos enseña que debe haber un perdón abundante para las ofensas y pecados que nuestros prójimos cometen contra nosotros. Cristo dio esta lección a sus discípulos para corregir los males que enseñaban y practicaban por precepto y ejemplo los que interpretaban las Escrituras en ese tiempo. El hombre puede ser salvo únicamente por medio de la maravillosa paciencia de Dios al perdonarle sus muchos pecados y transgresiones, pero los que son bendecidos por la misericordia de Dios debieran manifestar el mismo espíritu de paciencia y perdón hacia los que constituyen la familia del Señor. Alza tus ojos, página 41. Dios tiene corazón de padre y mucha paciencia con sus hijos.
En su trato con el pueblo de Israel les suplicó con misericordia y amor. Pacientemente expuso sus pecados ante ellos, y con clemencia esperó que vieran y reconocieran sus errores. Cuando se arrepintieron y confesaron sus pecados, ellos perdonó, y aunque la ofensa se repitió frecuentemente, no pronunció palabras de burla, ni expresó resentimiento. Cristo claramente afirmó que aunque alguien peque reiteradamente ha de ser perdonado, si se arrepiente, aun si pecare 70 veces 7. Alza tus ojos, página 296.